buen día, ¿cómo están hoy? Qué gusto verlos el día de hoy y nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Si son de casa, qué gusto verlos nuevamente. Y si estás visitándonos, especialmente bienvenido. Me encanta que podamos pasar un tiempo juntos el día de hoy. Quiero decirte, si nos estás visitando, que hoy será un poco diferente. Ya viste algunos de los elementos diferentes en nuestra reunión. Hoy es Día del Padre. Y hoy no vamos a conversar o a continuar una conversación que normalmente tenemos conversaciones que duran 3, 4 semanas, les llamamos series, sino que hoy yo quiero simplemente compartir con ustedes un mensaje único, un mensaje especial y que tiene que ver con todos los hombres que están aquí en el auditorio el día de hoy. Hoy es el Día del Padre y quiero hablarles de forma muy particular a los hombres, ya sea que eres un adolescente, un joven adulto, un adulto mayor. Yo te quiero hablar a ti el día de hoy. Pero si eres mujer, no te preocupes, realmente quiero decirte que hoy los pensamientos que quiero compartir con ustedes, yo espero que sean de valor para ti también, que sea algo que puedas pues reflexionar y que de alguna manera mi deseo, mi corazón es que pueda ser algo que tú quieras compartir con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, como hombres que son. ¿Les parece? Así que hoy no les gustó, hoy ¿a alguien no le gustó? ¿Sí les gustó? Vamos a hablar a los hombres, es el Día del Padre, hombre, vamos a hablarle a los hombres el día de hoy. Miren, yo quiero iniciar con algo que ni siquiera es un tema religioso, no es un tema que tenga que ver con el cristianismo, es un tema que yo creo que todos están de acuerdo conmigo en lo siguiente: cada uno de nosotros hemos tomado una decisión y la decisión es cómo responder a la siguiente pregunta que voy a poner en la pantalla. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser un hombre? Cada hombre ha respondido a esa pregunta. Cada hombre tiene una idea, tiene una definición que está por ahí, que de muchas maneras consciente o inconscientemente define su comportamiento, define la manera en la que se lleva a cabo. De muchas maneras es algo que tú has decidido. Todos hemos decidido. Impacta cómo te ves en cuanto a tu rol, tus responsabilidades. Impacta toda tu vida como hombre. La respuesta a esa pregunta genuinamente define nuestra vida, nuestra masculinidad. Y ¿sabes qué es interesante? Yo quiero confesarles el día de hoy que algunos de nosotros, y yo me incluyo, muchas ocasiones somos rápidos para juzgar o criticar a aquellos que se comportan de alguna manera que no entra en nuestra definición. ¿Estás de acuerdo? Vemos a las personas, y eso me pasa a mí, tengo que ser honesto, y decimos, no, ese no crece. Es un niño de 12 en un cuerpo de 30. ¿A poco no decimos esto? No quiere hacerse hombre, no quiere tomar su responsabilidad y criticamos. Pero mira, yo quiero compartirte una definición muy general de masculinidad. Y creo que es una definición que nos puede dar una idea de qué significa la hombría. Dice así: un conjunto de atributos, comportamientos y roles asociados generalmente con hombres y niños. Ahora, si ves esa definición, la verdad tiene bastante margen de maniobra. ¿Están de acuerdo? Generalmente, ¿verdad? Tus atributos pueden ser diferentes a mis atributos, tus comportamientos pueden ser diferentes. Y algo que normalmente algunos podemos pensar que está muy bien definido, que es súper evidente, la realidad es que no es tan evidente. Muchos hombres jugamos con diferentes reglas. No todos jugamos con las mismas reglas. Generacionalmente, históricamente, diferentes hombres han jugado con diferentes reglas. Y yo te quiero proponer lo siguiente: esta respuesta a la pregunta que te acabo de plantear, de muchas maneras es algo que recibiste de alguien. De alguna manera algo que heredaste de alguien, una especie de guión que te entregaron, un guión familiar, un guión cultural, en donde te dijeron, esto es lo que significa ser un hombre. Hijo, los hombres nunca. Hijo, los hombres siempre. Y tal vez fue tu padre, fue tu abuelo, fue un tío, yo no lo sé. Pero de muchas maneras ese guión ha generado una expectativa en ti, un objetivo, una meta que alcanzar,
algo a qué aspirar. ¿Estás de acuerdo? Y sabes, para muchas personas ese guión pues les quedó muy bien. Se les hizo sencillo, coincidía probablemente con su temperamento, con su personalidad, coincidía con tus forma de ser, tus gustos. Pero para algunos otros, muchas ocasiones ese guión, híjole, como que no era tan fácil. Tal vez tuviste un hermano que batallaba con ese guión que le entregaron, de lo que significa ser hombre, de hombría, de masculinidad. Y viste crecer a tu hermano. Tal vez tú eras ese hermano en donde era difícil, en donde era complicado encajar en el guión. Ahora yo te quiero decir algo que probablemente es incómodo. Y por favor no se vayan. Esto puede tal vez inclusive ofender o incomodar dependiendo de tu pensamiento, pero seamos claros. La realidad es que la masculinidad es una construcción social y cultural. De muchas maneras, como lo es la feminidad. Ustedes están de acuerdo conmigo. Si han visto el arte medieval en la Edad Media y ven a las mujeres, ¿verdad? Mujeres que están acá, ven el arte, lo que significa la sofisticación femenina, la belleza femenina, y ven esas pinturas de 1500 y ven a la mujer tal vez ahí y tú dices, ay, no es exactamente la figura que estoy buscando, ¿verdad? Porque de muchas maneras tanto la feminidad como la masculinidad han sido influenciadas por la cultura y son influenciadas por generaciones. Y luego un día llegan a un lugar como este y van a la iglesia y escuchan a alguien como yo decir: hombres, varones, sean como Jesús, ¿verdad? Y yo estoy cómodo con decir esto, es la verdad. Tal vez tú estás ahí pensando y me escuchas a mí decirte: sé como Jesús, sean como Jesús, y me estás mirando a mí o al pastor o al sacerdote ahí al frente con el micrófono hablando y tú dices: híjole, ¿en serio? ¿El vato quiere que sea como él? O sea, tengo que, como tú, gracias, pero yo paso. Es la verdad. Muchas veces sucede eso. O por otra parte, en nuestra cultura hay tantas imágenes y a veces, en serio, a veces nos estorban un poco. Y cuando yo sean como Jesús, tal vez viene a su mente algo así. Y tú ves eso y amigos, la verdad, a veces eso complica las cosas. Porque estamos hablando de hombría, masculinidad, y yo sé que muchos de nosotros inclusive podemos cargar con imágenes, ¿verdad? Y es muy respetable. Pero ustedes saben que ese no es Jesús. Yo no tengo que decirles. Es una representación de Jesús. Y si alguien de afuera que no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver con inclusive nuestra cultura, mira eso, dice: oye, no, hombre, ¿sabes una cosa? Digo, gracias, qué pena, pero yo no creo que ese tipo pueda cambiar su llanta del auto ni aunque fuera de vida o muerte. No puede. Más bien háblenme de tal vez alguno de esos personajes bíblicos, ¿verdad? Como David. Ustedes conocen la historia de David, en donde aparece ese hombre valiente, guerrero, líder de ejércitos, que protegía a sus animales y que mató al gigante. Y dices: ese sí me gusta. Y hay tantas imágenes, o probablemente sea un Jesús, ese Jesús amable, más contemporáneo, ¿verdad? Que hemos visto recientemente, ¿verdad? Y yo les digo, amigos, yo veo ese cabello y yo digo: yo sí quisiera. Esa sonrisa, ¿verdad? Yo creo que todas las mujeres están viendo ahí a Jesús y dicen: ¿y cuándo sale Jesús a saludar? Está guapo. Ya vamos a quitarla porque se me hace que nos distraen las mujeres. Pero miren, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es ese modelo en realidad? ¿Es un poquito de cada uno de esos? ¿Es todos? ¿Es alguno? ¿Uno está bien? ¿Qué significa cuando yo digo y cuando alguien acá al frente dice: sean como Jesús? ¿Qué significa? ¿Cuál es la respuesta a eso? Yo te quiero proponer lo siguiente. Lo que significa es que hay que seguir el guión, no más no menos, el guión de vida de un hombre llamado Jesús de Nazaret. No una interpretación de él. Jesús de Nazaret. No más, no menos. Y yo te quiero decir algo a hombres, varones que están acá. Yo sé que muchas veces la mujer tiende a ser más religiosa. A veces los hombres no somos tan religiosos. Si tú estás aquí, tú no eres religioso.
Yo te quiero decir una cosa, la invitación que Jesús te hace de seguirlo, de imitarlo, es algo que genuinamente te cambia la vida. No te hace menos masculino, no te hace delicado, tampoco te hace macho, tosco, duro. Amigos, Jesús es el guión perfecto de lo que significa masculinidad y hombría. Es Dios hecho hombre, un guión por encima de cualquier guión familiar, cualquier guión cultural y cualquier guión generacional que tú puedas haber recibido. Cuando yo me refiero sigan y sean como Jesús, cuando yo hablo de Jesús de Nazaret, ¿de quién me refiero? Es ese hombre histórico que vivió en el primer siglo, que describen hombres y que experimentaron mujeres que lo conocieron personalmente. Por ejemplo, Juan. Ustedes a Juan lo conocen seguramente como el apóstol Juan, San Juan, ¿verdad? El discípulo de Jesús. Tú tienes que saber que Juan creció siendo un pescador, ¿sabías? Era un pescador, pasaba horas en el sol. Tenía seguramente callos en sus manos, su piel seguramente era morena de las horas que pasaba sacando pescados, limpiando redes. Era un hombre que tenía un trabajo pesado. Era un hombre que requería de tal vez muchos de esos atributos que hoy pensamos como esos atributos masculinos. Y sabes, Juan conoció a Jesús personalmente. Anduvo con él. Viajó con él por años. Y Juan, después de que pasa años con Jesús, un fin de semana ve a su amigo ser arrestado y ser condenado a muerte. Lo vio ejecutado y unos cuantos días después desayunó pescado con él en la playa. Y eso lo llevó a él a dedicar su vida entera, amigos. Después de esa experiencia, su vida entera cambió por completo. Dedicó su vida entera a contar su historia. Y hacia el final de sus años, él ya estaba en edad avanzada. Tú tienes que saber eso. Decide, lo tengo que dejar por escrito. Amigo, poca cosa se escribía en ese tiempo, ¿ok? Son pocos los personajes históricos que tenemos documentos acerca de ellos. Muy pocos. Jesús es uno de ellos. Y Juan, a pesar de que era muy costoso, que muy poca gente leía, él de alguna manera, yo creo a través del Espíritu de Dios, entendió que esa tecnología de escribir sería importante en el futuro. Y que tenía que dejarlo por escrito, que no era suficiente con todas esas tal vez miles de personas con las que había hablado y les había contado de su experiencia, y lo deja por escrito y hoy lo conocemos como el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yo creo que la mayoría de ustedes saben a lo que me refiero. El Evangelio, esas biografías, en realidad fue su experiencia con su amigo, con su líder. Y yo te quiero decir algo, y a veces repito esto y algunas personas pueden malinterpretarlo, pero yo quiero que hoy leamos un fragmento del prólogo de esto que él escribió cuando decide, lo tengo que dejar por escrito. Son unos fragmentos, algunos versos del inicio, para que podamos ver ese guión de Jesús, ese Jesús de Nazaret, como lo veía uno de las personas más cercanas a él. Y cuando lo leamos, lo que te quiero pedir es lo siguiente: no me escuches leyendo la Biblia, ¿ok? Porque muchas veces decimos, es la Biblia, es el Evangelio, el que escuchamos cuando vamos a misa, o el que leemos tradicionalmente y tal vez tú lees en tu casa. Quiero que hoy, tal vez solo por hoy, escuches lo que voy a leer bajo el siguiente filtro. Eso lo escribió un hombre que vivió en el primer siglo y que vivió 3 años con Jesús de Nazaret, y que estaba convencido hasta lo más profundo de sus huesos de que Jesús era Dios en un cuerpo humano. Eso es lo que quiero que leamos. Cuando tú escuches lo que voy a leer, lo voy a poner en la pantalla. Y sabes, para mí es súper emocionante esto, porque yo me imagino a Juan sentado, y hoy en día hay representaciones tan buenas, tal vez ustedes la han visto, pero está sentado y está pensando, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? O sea, no puedo empezar, era así una vez ahí en el Medio Oriente, ¿verdad? Yo creo que digo, no puedo empezar así. ¿Cómo encapsulo en palabras la experiencia que tuve
con mi líder, con mi rey, con mi Salvador. Y entonces inicia con de una forma fascinante, pero la verdad es que se pierde, no es culpa de nadie, pero se pierde cuando uno lo lee en español, porque originalmente no se escribió en español. Yo sé que ustedes sabían eso, se escribe en griego. Y entonces lo que yo voy a hacer el día de hoy es quiero que leamos un verso en donde voy a dejar una palabra en griego, porque quiero que podamos juntos profundizar en lo que estaba escribiendo Juan ese día. Porque amigos, Juan no inicia con la historia de la Navidad, la primera Navidad, no inicia con la historia de los animalitos en el pesebre, ni tampoco empieza contando acerca de las generaciones que estuvieron antes de Jesús para darle validez a lo que él era, a lo que él representaba, como algunos de sus colegas evangelistas. Juan se va mucho más atrás. Juan se va a la eternidad en el pasado. Empieza con el principio de absolutamente todo y al mismo tiempo empieza con la culminación y el final de todo, alfa y omega. Y Juan plasma en unas líneas, en unas pocas líneas, y quiero que la leamos, el significado eterno y cósmico de la persona de Jesucristo. ¿Están listos para leerlo? Fíjense lo que dice Juan 1:1. En el principio ya existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. En nuestra versión en español dice la palabra o el verbo, pero la palabra original era Logos. Y amigos, esto era una bomba para las personas que podían leer esto en ese tiempo. Esto era una bomba porque tienen que saber que habían pasado algunos cientos de años en que aparecen en la escena los grandes filósofos griegos. Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes pensadores y filósofos griegos. Y estos filósofos, tal vez estoy exagerando, pero mi intuición es que estaban hartos de los dioses. Había todo un sistema de dioses en el Olimpo y el Partenón en Grecia. Y estos tipos estaban, mira, si no estaban hartos, por lo menos eran muy críticos de los dioses. ¿Por qué eran críticos de los dioses? Porque eran inteligentes. Y veían que los dioses de muchas maneras eran enojones, eran caprichosos, estaban llenos de ira todo el tiempo. De muchas maneras los dioses representaban lo peor del ser humano. Y esta gente decía, es que tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más profundo, más amplio. Tiene que haber algo que de alguna manera racional y sólida fundamente muchas de las cosas que vemos en la creación. La ética, la moral, tiene que haber algo atrás. Ellos estaban convencidos de que existía virtud y sabiduría y justicia. Eran cosas que eran muy reales. Eran principios importantes para ellos. La virtud, la sabiduría, la justicia eran realidades innegables y eran principios reales, pero no cuadraban con sus dioses. Como que no checaban con los dioses de ellos. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? Es que hay algo más. Hay algo más grande. No sabían cómo explicarlo, no sabían cómo aterrizarlo y lo llamaron el Logos. El Logos. Era algo, una idea muy real, pero como abstracta. Muy poderosa, pero impersonal, intangible. Pero el Logos representaba el orden. Representaba lo que le da sentido al universo. Y ahora imagínate a Juan ahí sentado pensando, ¿cómo escribo? ¿Cómo empiezo a describir la experiencia de estar con Jesús? Imagínate a Juan ahí. Este hombre que era ese pescador, que le tocó andar con Jesús, dice, en el principio ya existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Le está diciendo, amigos, el Logos no era impersonal, era muy personal. El Logos no es simplemente esta idea abstracta. Yo lo experimenté. Lo que los grandes filósofos solamente pudieron imaginar y plasmaron en grandes filosofías y grandes ideas, yo lo conocí. ¿Te imaginas? Dice después ahí, y el Logos se hizo hombre.
y habitó entre nosotros, acampó entre nosotros, es una mejor traducción, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. Es de mis versos favoritos del Evangelio de Juan. Jesucristo demostrando su gloria, contemplada por el humano natural, el hombre común y corriente, el pescador, el que no tenía tanta educación. Contemplaron su gloria y era lleno de gracia y era lleno de verdad, no un equilibrio, no un balance. Y sabes, eso para mí es tan poderoso. Tú sabes a qué me refiero con gracia y con verdad, seguramente. Has ido a iglesias que son llenas de verdad y como que dices, aquí está como y has ido a iglesias llenas de gracia y dices, aquí está light. Ese no era Jesús. Nosotros nos podemos equivocar, amigos, pero Él era lleno de gracia y lleno de verdad. Básicamente Juan estaba diciendo, yo acampé con Él, recogimos leña juntos, hicimos una fogata juntos, pasamos años viajando, reímos juntos, lloramos juntos. Era la vida real. No era una imaginación, era increíble, no había nadie como Él. Y además era valiente. Y eso lo puedes ver a través del Evangelio, porque Jesús era valiente. Todo el mundo le temía a los sacerdotes, a los de la ley, a los expertos, a los que estaban en el sistema religioso, porque controlaban todo. Controlaban la política, la economía, controlaban cómo te iba a ti y cómo podías estar con Dios según ellos. Y nadie se atrevía a enfrentarlos. Y Juan y los evangelistas en algún momento describen ese momento. Y tal vez Juan te diría, un día fuimos al templo y de repente empezó a voltear las mesas. Era implacable, no tenía miedo de que lo fueran a arrestar, no tenía miedo que lo fueran a enfrentar. Y enfrentó a los tipos que estaban engañando a la gente con el tipo de cambio y vendían animales y los engañaban. Y él era implacable con ellos, era valiente. Y de alguna manera, después de eso, cambia completamente el tono y ves a un Jesús sanando enfermos, tocando a la gente que nadie tocaba, acercándose con aquellos que eran prohibidos o marginados en la sociedad. Cambió por completo, era lleno de gracia, era lleno de verdad. La gente que era completamente diferente a Jesús, te diría Juan y a ti y a mí, querían estar con Jesús. Eran completamente diferentes, creían otras cosas de las que creía Jesús. Y no solamente querían estar con Jesús, ¿saben? Jesús también quería estar con ellos, lleno de gracia y de verdad, lleno de gloria. La gloria que corresponde al único Hijo del Padre. Y Juan, yo me imagino que está emocionado escribiendo esto. Yo estoy convencido que fue Dios a través de él. Pero yo imagino que él, siendo un instrumento, dijo, wow, esto está quedando bueno. Esto está quedando bueno. Y dice en el verso 4, regresamos al verso 4 porque me adelanté al verso 14, que es mi favorito. Y dice así, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Su vida ejemplificaba el camino de los hombres. Su vida era la luz de la humanidad. Él nos modeló lo que significa vivir y ser un hombre, un varón. Y sabes, yo quiero parar acá porque tú probablemente, igual que yo, has experimentado o has visto a un hombre perdido. ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez has visto un hombre perdido? Y no me refiero cuando va al Costco que le pidieron ir por el súper y que no sabe dónde llegar. Eso también. Pregunta, mi amor, no, aquí el güey ahorita y está perdido. ¿Eso te ha pasado? Pero no me refiero a eso. Me refiero a un hombre que está perdido en la vida. Tal vez fue papá, que las cosas estaban bien y de repente simplemente papá se perdió. O alguien que amas, un amigo, un hombre importante en tu vida, que de repente la conversación es, sí, empezó a entrarle a esto o empezó a hacer esto o dejó de y lo perdimos. Han estado en esas conversaciones, lo perdimos. Tal vez eres tú, amigo, hombre. Ha sido una temporada de tu vida
en la que sabes que algo no está bien en la vida. Y no necesariamente que hayas perdido la fe por completo, pero hay algo que sabes que estás confundido, estás perdido, algo falta. Hombres, esto es muy real. Mujeres que están acá tienen que saber eso de nosotros. Muchas veces los hombres nos perdemos, nos confundimos en la vida. Y sabes, casi nunca hablamos de esto. Porque muchos de nosotros, yo creo que la mayoría, crecimos escuchando: tú puedes, usted es hombre, mijo. Especialmente en nuestra cultura, ¿no? Tú no necesitas a nadie. Y tú estás pensando: sí, yo puedo, sí, no necesito a nadie por dentro, pero no sé qué hacer. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en la vida que estoy perdido? Y aquí es donde entra Juan y te dice a ti y me dice a mí: mira, amigo hombre, no importa cuál sea tu cultura, no importa cuál fue tu experiencia con tu padre, con tu abuelo, con tu tía, no importa cuál haya sido tu religión, no me importa si crees o no crees, o dudas mucho o no dudas nada. Dios hecho hombre nos mostró el camino, y su camino atraviesa la oscuridad y acaba con la confusión y te da dirección. Y eso es lo que está diciéndonos Juan acá. Era la luz de la humanidad. Ese hombre atraviesa la oscuridad y atraviesa cualquier momento de perdición que tengas. Dice: en él estaba la vida, y la vida, y cuando dice y la vida específicamente podemos equipararlo a y la forma de vivir, su manera de vivir. Dice: era la luz de la humanidad. Estaban tan confundidos sobre muchas cosas del ser humano. Estos muchachos, recuerden, muchos eran pescadores, no eran muy educados. Y yo imagino a Juan escribiendo esto diciendo: era la luz. Y nosotros a veces no agarramos la onda. Decía cosas que nos quedábamos: ¿what? No entendíamos. Esa luz de la humanidad a veces deslumbraba a tal manera que no sabíamos ni cómo responderle. Decía cosas como: oye, si quieres ser el primero, tendrás que ser el último. Y todos decimos: espérate, Jesús, pero yo no quiero ser el último. Bueno, si no quieres ser el último, nunca serás el primero. Y no entendían la profundidad, el impacto que tenían las palabras y la sabiduría, la luz de la humanidad. Jesús viene a iluminarlo todo, absolutamente. Inclusive muchas ocasiones ellos le preguntaban sobre Dios, y Jesús les respondía de una manera muy clara y les decía: ¿quieren saber cómo es Dios? ¿Quieren saber cómo es el Padre? Mírenme a mí. ¿Te imaginas la osadía de un humano decir eso? Y esa es la pregunta, amigos. Cuando tú ves las cosas que decía Jesús, dices: órale. Y todavía hay ocasiones en que escuchamos ahí en Reels y en redes: ¿cuándo fue que Jesús dijo que era Dios? Yo no he visto en la Biblia que no sé qué. Díganle que le pregunte a Juanito. Dijo: ¿quieren saber cómo es Dios? ¿Quieren saber cómo es el Padre? Voltéenme a ver. Miren cómo amo, miren cómo perdono, miren cómo respondo. Si quieren saber cómo es Dios. Amigos, Él iluminó absolutamente todo. Dice: esa luz, en Él estaba la vida, era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad. Y como les decía, yo creo que ellos experimentaron tanto con Él durante su vida. 3 años aproximadamente anduvieron viajando y experimentaron momentos que todos se quedaron con cara de ¿what? No entendí por qué dijo eso. Y después le preguntaban: Señor, ¿nos puedes explicar? Porque Jesús hablaba con parábolas, con historias que eran ficticias, pero traían verdades tan potentes. Y a veces entendía la mitad de lo que decía. La luz ilumina la oscuridad, pero al final de la vida de esa aventura que tuvieron con Jesús en el primer siglo, en el Medio Oriente, Juan te diría: y yo recuerdo esa semana, yo recuerdo ese día que entramos a Jerusalén, literalmente la luz de la humanidad entrando en la oscuridad de la gran ciudad. La luz de la humanidad entrando en la oscuridad de Jerusalén. Ellos sabían que lo estaban buscando para matarlos, y Jesús entra marchando en la ciudad de Jerusalén. Y sucedió lo que ustedes ya saben.
quisieron apagar la luz y sin embargo no pudieron. Y yo imagino a Juan escribiendo esto con lágrimas de emoción, pero no de tristezas, de emoción, de felicidad, de decir, esta luz resplandece en la oscuridad. Y después escribe lo siguiente, dice, y la oscuridad no ha podido apagarla. El Logos, el camino del Rey Jesús prevaleció. La oscuridad fue derrotada. Es muy poderoso. Yo creo que por eso Juan y Pedro y las chicas y los jóvenes y las jovencitas que anduvieron con él caminando, si estuvieran acá te dirían, nunca nos sentimos más vivos que cuando estuvimos con él. Nunca experimentamos la vida de esa manera tan intensa. Y sabes, hubo momentos de confusión. Y te dirían, hubo momentos difíciles. Hubo momentos que no entendimos nada, pero estamos convencidos que lo haríamos sin lugar a dudas. Absolutamente todo lo haríamos otra vez. Lo haríamos otra vez. Experimentar al Rey Jesús en carne y hueso, a Dios en un cuerpo humano. La gloria la contemplamos, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo se ve el guión de Jesús? ¿Cómo se ve este guión? ¿Qué hay que hacer cuando hay alguien acá con un micrófono que dice, hey, sean como Jesús? La respuesta siempre va a ser la misma y se las repito el día de hoy y siempre se los digo. Sigan a Jesús a través de los evangelios. Sigan a Jesús a través de los evangelios. Lean el evangelio de Juan. Despacito. Estúdienlo. Cuando haya esas parábolas que los chavos no entendían tampoco, no te sientas mal. Cuando leas una de esas historias que dices, ¿qué dijo? ¿A qué se refería con esto? Parece que está a favor del malo y no a favor del bueno. Cuando te pasa eso, estudia, busca comentarios, busca a Jesús a través del evangelio. Y tú no sabes lo que puede convertirse en tu vida, el que tomes y adoptes el guión de Jesús para tu masculinidad, para tu hombría, para lo que significa ser hombre. Pero mira, hoy yo les hice un poco de tarea. Y no tienen que ir a leer ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Quiero que lo lean, pero hoy quiero ser muy específico y rescatar de ahí, de los evangelios, lo que es evidente y claro respecto a ese guión de Jesús de Nazaret para un hombre. ¿Qué es lo que significa ser un hombre? Que sigue el guión de Jesús de Nazaret. Y lo voy a ir poniendo en la pantalla y lo voy a ir leyendo acá. Y yo espero que sea algo que te haga reflexionar. El hombre que abraza el guión de Jesús para su vida es un hombre que perdona incondicionalmente, aunque no se lo pidan. Es un hombre que se rehúsa a pagar mal con mal. Al contrario, busca pagar con bien, aun cuando haya recibido un mal. Es alguien que es fuerte de carácter, no quiere pagar mal con mal. Busca hacer el bien porque entiende que su Padre Celestial fue lo que hizo por él. Ese es el tipo de hombre que sigue el guión de Jesús. El hombre que sigue el guión de Jesús es un hombre que entiende que la lujuria convierte a la mujer en un objeto. La lujuria hace de la mujer algo que se usa y se desecha. Es un hombre que lo entiende bien y entiende que es en deshonra para alguien que fue creada a la imagen de su rey y que es infinitamente valiosa para él. Y por eso lo entiende y dice, la lujuria convierte a la mujer en un objeto. No vamos a caer en eso. Un hombre que sigue el guión de Jesús es un hombre que deja la venganza en las manos de Dios. No porque no pueda vengarse, no porque tenga miedo de la venganza, sino porque entiende que la venganza es de los débiles. Es un hombre que celebra públicamente el éxito de otros hombres. No es controlado por envidia, no es controlado por ambición. El hombre que sigue el guión de Jesús es un hombre que no es dominado por sus riquezas. No se deja dominar, entiende y mira sus riquezas, sus recursos como herramientas. Son herramientas que representan oportunidades de expresar su fe. Entiende que todo lo que tiene lo recibió y lo recibió de Él. Un hombre que sigue el guión de Jesús es un hombre que llora abiertamente
en el funeral de un amigo. Es un hombre que se detiene para ayudar a alguien que no le puede regresar el favor. Es un hombre que se enfoca más en controlarse a sí mismo que en tratar de controlar a los demás. Es un hombre que entiende cuándo es el momento de voltear mesas y cuándo es el momento de voltear la cara para poner la otra mejilla. Y no se confunde respecto al impacto y las personas que están involucradas. Es un hombre que defiende los derechos de otros por encima de los suyos. Es un hombre que habla con la verdad a pesar de que haya consecuencias. Es un hombre que no soporta, le enfurece cuando otros son maltratados. Y a pesar de que le enoja el maltrato de otros, a su vez es un hombre que no se preocupa demasiado por los problemas. Qué fácil es preocuparse de más, ¿verdad? Es un hombre que se acuesta a dormir con la conciencia tranquila todas las noches. Ese es el tipo de hombre que somos llamados a ser amigos. Y les quiero decir algo, si todo lo que acabo de decir se les olvida, yo les quiero decir algo que para mí es la parte más importante. Que si hay una sola cosa que se quieren llevar respecto a lo que significa abrazar el guión de la hombría, de la masculinidad de parte de Jesús, es lo siguiente: es un hombre que está dispuesto a luchar todos los días, porque es una lucha de todos los días, con sus dos más grandes enemigos. Hombres, tenemos dos grandes enemigos: sus apetitos y sus inseguridades. Y es una lucha de todos los días. No podemos dejar de luchar esa pelea. Es un hombre que ha decidido que hacer la voluntad de su Padre Celestial representa el más grande éxito en la vida. Ese es el hombre que abraza el guión de Jesús de Nazaret. Y sabes, cuando yo me preparo para esto y estoy leyendo y a una hora que lo leo, híjole, para mí es súper emocional esto, porque yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre. Y sabes, a mis 46 años he descubierto que bajo o dependiendo de mis propias fuerzas, yo no puedo ser ese hombre. Porque mi amabilidad está limitada. Mi compasión tiene un tope. Mi dominio propio no alcanza. Mi ternura se acaba muy rápido en casa. En este tiempo he entendido que bajo mis propias fuerzas no puedo, pero es en esos momentos, y creo que esto es importante, cuando tú y yo podemos reconocer que bajo nuestras propias fuerzas, bajo echándole ganas, no vamos a llegar a cumplir y a llenar y a representar ese guión de la hombría que nos deja Jesucristo. Echarle ganas no es suficiente, amigo. No me importa qué tan preparado seas, cuál alto sea tu nivel de IQ intelectual, tus entrenamientos de coaching, no me importa. No alcanza. Es en el momento en el que reconocemos y con humildad decimos, sin la ayuda de Dios no puedo. En ese momento es cuando Dios actúa. Y si Juan otra vez estuviera acá, él te diría, éramos completamente diferentes a él. Pero andar con él, estar cerca de él, es lo que nos llevaba a dar un paso y a crecer y a seguir ese modelo de hombría, de masculinidad, de lo que significa ser un varón en realidad. Y eso es lo que nos llevó a que cuando lo vimos vivo, después de haberlo muerto, nos dio la valentía de dedicar nuestra vida entera y dar nuestra vida entera por ese mensaje. Porque ese mensaje tenía el potencial de cambiar el mundo y lo hizo. Y yo creo que hoy tú y yo estamos en un momento, en una etapa en el que puede hacerlo otra vez. Este guión puede cambiar el mundo otra vez. Si tú y yo tomamos la decisión de ser hombres lo suficientemente valientes para decir, yo voy a abrazar ese guión. ¿Quieres ser ese tipo de hombre? Yo sí quiero ser ese tipo de hombre. Mi esposa se merece un tipo de hombre así.
mis hijos también. Y yo sé que tú también tienes gente cerca de ti que se merece que seas ese tipo de hombre. Tu esposa, tus hijos, escucha, tu futura esposa, tus futuros hijos se merecen que tú seas este tipo de hombre. ¿Y sabes quién más se merece? Tú te mereces ser ese tipo de hombre, porque para eso fuiste creado. Fuiste creado de forma maravillosa, asombrosa, y mereces ser ese tipo de hombre. Y te digo algo, es un proceso. Yo no estoy diciendo que hoy sales súper motivado por lo que acabo de decir y todo cambia. Es un proceso, le llamamos santificación. Y es un camino a recorrer y un destino que solamente llegaremos del otro lado de la eternidad. De este lado no se puede, pero de aquel lado sí. Y en ese proceso de santificación, mientras estás ahí, hombres, disfruten de su masculinidad, disfruten de su hombría, cocinen, hacen carne, diseñen, lideren, sigan, programen, trabajen, provean, protejan. Manejen una pick-up o manejen un Mini Cooper. Manejen una SUV, una mamamóvil. Yo no entiendo que a algunos hombres les puede gustar, pero está bien. Si es una mamamóvil, maneja lo que tú quieras. Todos somos diferentes. El seguir el guión de Jesucristo, escucha, no significa que ahora todos vamos a ser igualitos. Sé quién eres, tu temperamento, tu formación, tu personalidad, tus gustos no te eximen de seguir el guión de Jesucristo. Hay un guión y fue dado y entregado por nuestro Salvador. Así que termino con esto. ¿Qué significa ser un hombre? Si le preguntamos a Juan y a Pedro, a las mujeres que anduvieron con él, yo estoy convencido que ellos nos dirían, ¿sabes qué significa ser un hombre, un verdadero hombre? Literalmente, el que sigue y emula a la persona de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el León de Judá que está sentado en el trono, la luz del mundo. La luz del mundo. Y sabes, otra vez, no significa que todos vamos a ser iguales. Ese no es parte del plan. Pero seguir a Jesús, aceptar esa invitación de seguir ese guión, te va a hacer un mejor hombre. No nos va a hacer todos iguales, pero va a hacer de este mundo un mundo mucho más seguro y un mundo mucho mejor. Y nos vamos con esto, que es lo último que te quiero decir a ti, a todos los que están acá, a todos los hombres. Si tú todavía no has tomado la decisión de seguir a Jesús, yo te quiero invitar a que lo hagas. Yo te quiero invitar a que lo hagas. Considéralo. Yo te garantizo dos cosas. La primera es que no tienes nada y al mismo tiempo tienes todo que perder. Pero eso sí, tienes todo que ganar. Déjame orar por ti. Padre, gracias por tu palabra y por ser ese guión perfecto para todos los hombres de este mundo. Gracias, Padre, por no aferrarte a tu poder, a tu gloria y venir a acampar con nosotros y mostrarnos el camino y alumbrarnos el camino y guiarnos por el camino, Padre. Gracias porque a veces, aunque nos perdemos, sabemos que podemos recurrir a ti. Podemos regresar a tus brazos. Podemos regresar a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro líder, Jesucristo. Yo te pido que en esta comunidad podamos ser un grupo de hombres que abrazan el guión de Jesucristo, que deciden seguirte con todo el corazón y que no dependan de sus propias fuerzas ni de echarle muchas ganas, sino que puedan someterse a tu voluntad, que puedan rendir su voluntad y que podamos rendir nuestra voluntad
a la tuya, Padre, a ti. Y que cada momento y cada día que pase y cada etapa de vida que como hombres experimentemos, puedas tú estar ahí presente. Y que siempre puedas darnos la sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer, para ver las cosas como tú las ves. Pero también que nos des esa valentía, ese valor de hacerlo. Gracias, Padre, nuevamente. Quédate con todos nuestros padres, todos nuestros hombres, jóvenes adultos, jóvenes adolescentes de nuestra comunidad. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.